Bienvenidas, bienvenidos a Introspectiva, entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión vamos a platicar con el maestro Jorge Lara Rivera, especialista en temas de lavado de dinero. Evidentemente se trata de un tema de la mayor relevancia para el sistema financiero, para el sistema político, pero también para la profesión jurídica. Ya nos lo va a contar nuestro invitado, pero los retos para un país como México en materia de lavado de dinero son impresionantes. Por eso es que les doy la bienvenida, les agradezco su atención y empezamos. Jorge Alberto Lara Rivera, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1992. Licenciado en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 2013. Maestría en Juicios Orales por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Certificado en Litigación Oral por la Latin American Bar Association. Doctorando en Derecho. Director del área jurídica del Grupo Parlamentario del PAN de 2016 a 2023. Abogado postulante en temas constitucionales, penales, administrativos, consultor en prevención de lavado de dinero y nuevo sistema de justicia penal del 2013 al 2016. Comisionado para el Desarrollo Político, Secretaría de Gobernación del 2011 al 2013. Encargado del despacho de la Procuraduría General de la República en el año 2011, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR del 2009 al 2011, director general de Normatividad del 2008 al 2009, director general de Delegaciones, Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, SHCP 2007 a 2008, diputado local a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del 2003 al 2006, diputado federal a la Cámara de Diputados del Heroico Congreso de la Unión del 2000 al 2003, conferencista, panelista en foros nacionales y el extranjero, invitado experto en programas de radio y televisión, así como en prensa escrita, expositor en el programa de prevención y combate al lavado de dinero y extinción de dominio por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Jorge Lara, bienvenido a Introspectiva. Jorge, en un país como México, con una economía informal de un tamaño considerable, etcétera, el tema del lavado de dinero, pues, tiene que ser un tema central de la discusión pública. ¿Cómo estamos en esa materia? Cuéntanos. Pues sí, tiene razón, tiene que ser un tema central en la política general y en la política pública, desde luego en la política criminal. Varios elementos ubican a México como un país vulnerable al tema del lavado de dinero, que no es otra cosa, sino que los recursos que obtiene el crimen por distintas actividades, que puede ser narcotráfico, trata de personas, secuestro, hasta defraudación fiscal y otras, pasa por distintos procesos para darle apariencia de legitimidad. Entonces, es una actividad que nos podemos imaginar daña al sistema bancario, al sistema financiero, porque hay dinero sucio en las entrañas del sistema financiero, impide que las autoridades del sistema de derecho hagan su trabajo, por lo tanto, afecta la impunidad de este tipo de delitos que tanto a la sociedad nos lastiman. Y también lastima a la economía, porque se genera una economía desleal, una competencia desleal de quienes de alguna manera se asocian con los criminales, que desde luego compiten en mejores condiciones que quien hace un trabajo apegado a la ley. Entonces, como vemos, es una amenaza que desde luego afecta, lastima mucho a México, pero es un fenómeno mundial. Es lo que te iba a preguntar, porque ya ahorita te voy a pedir que nos platiques de la regulación que tenemos en México jurídicamente del tema, pero también es cierto que ha habido esfuerzos, digamos, internacionales. En esto México no podría ser una experiencia aislada o que no, digamos, guarde ciertas similitudes con otros países, ¿no? Vaya, no somos los únicos que enfrentamos un problema de este calado. Desde luego. Hoy más que nunca las economías de los países están interrelacionadas por el libre comercio, por los flujos migratorios, por los flujos financieros. Vivimos una economía, digamos, integrada, solidificada con el mundo. Y entonces, el problema tiene las dos caras. Ahora sí que la situación problemática que compartimos con otros países, especialmente nuestros socios, especialmente nuestros aliados con quienes tenemos mucha relación económica, por ejemplo Estados Unidos, y la solución también tiene que venir como una visión compartida, y por eso es que hay
tratados internacionales muy importantes, compromisos, lineamientos de entidades especializadas en esta materia que de alguna manera hacen un esfuerzo por ponerse al día y por poner a los países al día. ¿Por qué razón? Porque el crimen avanza muy rápido y muy ágilmente. Oye, y probablemente tampoco respete fronteras, ¿no? O sea, yo me imagino que los flujos de dinero sucio, digamos, de dinero obtenido con actividades criminales, pues también transitan más allá de lo que implica las fronteras del Estado Nacional. Desde luego, justamente una de las convenciones más importantes auspiciadas por la ONU, que es la famosa Convención de Palermo, que se llama Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, te habla de esta característica que tú bien señalas, la transnacionalidad. Y lo que yo he señalado es, si la naturaleza del problema del crimen organizado y desde luego el flujo de lavado de dinero es transnacional, las soluciones necesariamente son transnacionales y deben comprometer a los estados a operar de manera conjunta. Jorge, tú has estudiado, has analizado, eres uno de los mayores expertos que hay sobre el marco jurídico en esta materia. Un marco jurídico, también hay que señalarlo para quienes nos ven, para quienes nos escuchan, que ha venido evolucionando en años recientes. Vaya, volteamos a ver hace 30, 40 años, no teníamos las reglas en materia de lavado de dinero que hoy tenemos. Cuéntanos, en tu apreciación, en tu criterio, ¿cómo está este marco jurídico actualmente? Pasa algo muy interesante, Miguel. Mira, como hemos dicho, hay varios tratados internacionales que tú sabes que son de cumplimiento obligatorio y últimamente reforzado para los países. México siempre ha sido un país, digamos, que cumple, que procura cumplir con sus obligaciones internacionales. La Convención de Palermo, la Convención de Viena contra el tráfico de estupefacientes, la muy importante Convención de Mérida contra la corrupción. Estas tres convenciones tienen como punto central y nodal justamente el combate al lavado de dinero. Y de ahí se derivan otros instrumentos, uno muy importante que son las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, órgano técnico de la OCDE. ¿Se denomina GAFI? Es el famoso GAFI. Famoso GAFI, ¿verdad? Grupo de Acción Financiera Internacional. Estas 40 recomendaciones lo que dicen son parámetros de cumplimiento prácticamente obligatorio. Y vamos a ver que eso se tiene que traspasar, se tiene que implementar, o como dicen los internacionalistas, debe ser recepcionado por la legislación doméstica para estar todos en el mismo nivel. ¿Qué pasa cuando un país no cumple o es reticente? Como decimos, ¿no? El hilo se rompe por lo más delgado. Entonces ahí es donde se van los flujos financieros de todo el sistema. En México, por ejemplo, tenemos una regulación robusta que ha sido objeto, y es objeto precisamente de calificación, examen y análisis por el GAFI. Está centralmente, primero, tipificando el delito. Porque si estamos hablando de un fenómeno criminal, lo primero que tiene que haber es un delito. Después vamos a ver que hay legislación preventiva, legislación adjetiva de persecución, hasta de recuperación de activos. Es decir, se cubre toda la gama. El delito, artículo 400 bis, Código Penal Federal. Yo y otros colegas hemos impulsado que este delito también esté en los estados, porque el delito de lavado de dinero también es un fenómeno criminal estatal. ¿Pero no es competencia federal? Mira, el lavado de dinero es competencia federal solamente cuando, y claro, pasa muchas veces, hay una altísima incidencia y forma parte de la discusión que debemos de tener cuando los recursos ilícitos se introducen al sistema financiero. Bancos, casas de bolsa, etcétera. Pero si los recursos se lavan por fuera del sistema financiero, desde luego que hay tipos penales en México y en países federados que deben las entidades
entrarle, ¿no? Cuéntanos cómo sería, nada más para que quienes te están viendo lo puedan entender mejor. Una parte sería, digamos, lavado a través del sistema financiero, quiere decir bancos, casas de bolsa, aseguradoras, casas de cambio, etcétera. Exacto. ¿Y qué más habría? ¿Cómo sería la otra posibilidad? A la parte, digamos, no financiera, que también la señala Gafi. Por ejemplo, que le llaman actividades y profesiones no financieras designadas, que son actividades vulnerables por propia naturaleza al lavado. Casinos, actividad inmobiliaria. ¿Empresas de construcción, dices? Así que todo el ramo inmobiliario constructor es muy vulnerable. En México somos muy vulnerables. En la última encuesta de riesgo del país, obras de arte y joyas, por ejemplo, vehículos, tarjetas de servicio, tarjetas de crédito no bancarias. Entonces, es muy importante porque además desafortunadamente el lavado de dinero se puede dar prácticamente en cualquier actividad. Te estoy diciendo las más comunes. Las más comunes, claro. Por fuera del sistema financiero. Impresionante. Pero hay lavado de dinero, Miguel, en escuelas. Hay lavado de dinero escuelas, en hospitales. Hay lavado de dinero en muchos gremios o giros que vemos. Oye, te tengo que preguntar esto, Jorge, perdón, pero ¿la abogacía? Por supuesto, a eso iba. El Gafi ha mencionado como estas APFNDs vulnerables a los contadores, a los abogados y a los notarios públicos. Lo que pasa es de que en México esa directriz la adoptamos de una manera distinta a la profesión como tal. ¿Cómo lo adaptamos aquí? En la ley antilavado, la famosa ley PIORPI, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así se llama, sí. Cuando un profesionista independiente administra recursos de terceros, ¿no? Por propia cuenta. Entonces, eso es una actividad muy socorrida por abogados, por contadores, etcétera, por administradores. Digamos que ahí se cubriría, pero desde luego que tenemos que estar revisando a cada rato qué tal está el nivel de cumplimiento. Y si me lo permites, el Gafi desde siempre ha revisado a los países cómo está el cumplimiento de esta constelación de normas. Ley PIORPI, Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Extinción de Dominio, entre otras. Y digamos que tenemos buena conducta en general. Pero, y aquí yo lo quiero subrayar contigo, que eres un gran promotor del Estado de Derecho y de la cultura de la legalidad, pero también Gafi mide nivel de eficacia. Y ahí es donde, digamos que las cuentas no son tan claras. Ahí no estamos también, Jorge. No estamos también, en algunas mediciones, yo te diría que estamos incluso hasta reprobados. Oye, pero a ver, es que por eso yo te planteaba al principio. Por un lado, tienes un estado donde el 50 y tantos % según el INEGI es informal. O sea, ya la pura informalidad pues es proclive, por lo menos, a temas de lavado. 1. 2. En el Estado mexicano hay actores criminales, de crimen organizado, potentísimos. Estamos hablando de cárteles, estamos hablando de probablemente miles de personas que se organizan. Hasta políticos. Bueno, fíjate. Así de plano. Sí, porque la corrupción también es un delito precedente de lavado. Todos los recursos que se desvían, que se roban, que se distraen de los erarios, pues de alguna manera se tienen que blanquear igualmente. Es correcto. Y entonces ahí es donde el lavado es un común denominador. Pero entonces, juntando todos estos elementos que ahorita estamos poniendo en la mesa, Jorge, pues el panorama no está fácil. O sea, en esto que tú dices, bueno, es que ya en cuanto a la eficacia, México no sale muy bien y en algunos temas sale reprobado, pues yo te diría, pues es que la problemática que estamos enfrentados es enorme, ¿no? Es enorme, es muy retadora. Bueno, yo te diría, para empezar, indicadores. Ni siquiera tenemos indicadores de lavado. O sea, mira, se dice de homicidio doloso, se dice, ¿no? De distintos delitos. Pero de delitos de esta naturaleza, delitos financieros, delitos de lavado,
No hay un indicador adecuado. La semana pasada, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que en Estados Unidos se estarían inyectando solamente por narcotráfico y opiáceos 100,000 millones de dólares por año. 100,000 millones. Y la encuesta nacional de riesgo de México arrojó, de hace unos días también, arrojó 43,000 millones de pesos. O sea, imagínate esta cifra además es insignificante y poco seria, correcto, poco pertinente en cuanto a que debe haber pues simetrías. Y yo ahí quiero hacer el énfasis, las simetrías que tiene que haber en el marco jurídico, en el marco operativo, en el marco estratégico, en la centralidad y en la eficacia. Sí. Ciertamente México en algunos temas de eficacia, como comentamos, está mal. Otros países tampoco que digas, muy bien. Incluso Gafi acaba de decir que en materia de recuperación de activos los promedios son bajísimos, a veces de menos del 1%. Menos del 1%. Y esto es muy preocupante, Miguel, porque ¿qué quiere decir esta cifra de recuperación de activos? Que todo el dinero mal habido, el Estado o los estados son incapaces de recogerlo a través de los mecanismos legales y sin abusar del poder. Que ahorita yo te iba a preguntar sobre eso. Eso es un tema fundamental, pero ni siquiera estamos llegando al 1%, por ejemplo, en México. Entonces, esto te habla de una consolidación, de una impunidad, de una postración frente a los fenómenos criminales, que imagínate tú, el ciudadano común y corriente, pues cómo está ante esta problemática y los desafíos que se le siguen acumulando al Estado mexicano, gobierne quien gobierne. Ahora, del otro lado también, por cuanto hace y entiendo esto que dices de las tasas tan bajas de eficacia, pero también pues hemos sabido y han llegado incluso hasta la Suprema Corte casos en donde bajo la óptica del uso del 400 bis del Código Penal Federal, de la persecución a este tipo de actividades criminales, se cometen abusos, por ejemplo, tipo congelamiento de cuentas, ¿no? O sea, de entrada te voy congelando tu cuenta, tú no puedes acceder a tu patrimonio y vamos a investigar. Y ahí también el propio Poder Judicial Federal ha tenido que marcar algunos lineamientos, ¿no? O sea, también se puede prestar a cierto tipo de abusos. Es que si queremos ser eficaces, tenemos que ser eficaces de manera correcta. El congelamiento de cuentas, y te lo digo porque de alguna manera en lo personal he sido no solamente alguien interesado en el tema, sino que me ha tocado intervenir en algunos momentos de la discusión de las políticas públicas y los instrumentos normativos. El congelamiento de cuentas no existe como tal. Esto que hizo durante muchos años la Unidad de Inteligencia Financiera fue un verdadero abuso de poder. Fíjate, tan claro así. No existe el congelamiento de cuentas. Lo que existía y lo que aún persiste, si bien un poco mejor regulado, es el bloqueo de personas que representan un riesgo de lavado para los bancos. Pero es muy distinto, señor fulano de tal, por inteligencia financiera, usted representa un riesgo, le voy a bloquear su cuenta, pero usted puede recoger sus recursos. Usted ya no puede seguir nuestro cliente, ya es persona non grata, incluso contractualmente esa parte, tú lo sabes, está cubierta. Es correcto. Porque son particulares los bancos. Sí, totalmente. Y pasa en otros países también. Y pasa en otros países. Sí. Y otra cosa muy distinta y que fue objeto de abuso, y me parece que ahí hay una especie de boquete, si me lo permites, de impunidad en los últimos gobiernos, en este congelamiento de cuentas, porque no es la manera correcta de actuar. ¿Cuál es la manera correcta de actuar? Quiero ser enfático. En una investigación criminal, el Ministerio Público, bajo control judicial, se decreta ya sea un aseguramiento de cuentas, ya sea una inmovilización de activos, un embargo, pero con la intervención del Poder Judicial para que se salvaguarden los derechos humanos y el debido proceso. Pero esto de que te confisco prácticamente, yo banco, porque me llega una carta de la UIF y ves que en la
casi totalidad de los casos más bien fueron temas de orden fiscal o para otros fines todavía. ¿Políticos, Jorge? Algunos políticos. O venganzas por ahí, ajustes de cuentas. Extorsivos. De plano. Sí. O sea, una extorsión desde el Estado mexicano. Para que contrates a determinados despachos, para que te descongelen las cuentas. Eso ha sido sotto voce, una circunstancia que ha sido muy, muy importante y que se debe de resolver. Oye, regresando a este tema de actividades vulnerables, decías contadores, decías notarios, decías despachos de abogados o en general la abogacía, etcétera. ¿Qué supone esto en términos de la práctica? Porque te están escuchando, Jorge, te están viendo abogadas, abogados, gente de la barra mexicana, del gremio, de nuestro gremio. ¿A qué deben poner atención? ¿Qué obligaciones derivan de este carácter de actividad, digamos, sensible, etcétera, en la materia que nos estás explicando? Mira, aquí confluye algo de lo cual también tú has sido un gran impulsor, que es el compliance. Entonces, aquí es donde el compliance, en general, el compliance, como se entiende, debido control, ¿no? El compliance penal, la responsabilidad jurídica de personas morales, la responsabilidad penal de personas jurídicas y las obligaciones de ley PIORPI. Las obligaciones de ley PIORPI son, digamos, el mínimo minimorum de cuidados y de reporte a la autoridad. La clave para combatir y prevenir el lavado es la información. Yo digo que el lavado de dinero es una especie de engaño, simulación, o si lo quieres llamar, actividad de contrainteligencia. El crimen disfraza, simula operaciones comerciales, simula operaciones inmobiliarias, empezando por la licitud de los recursos. Claro. Entonces, ¿con qué el Estado va a combatir estos esquemas de simulación? Con información de primera mano, información de calidad, que ahí es donde entran las 40 recomendaciones de Gafi para que los bancos o todo este conjunto de particulares, dentro de los cuales también están las obras de arte, los que comentamos, joyas, blindaje, etcétera, y una lista que podría también irse modificando, reporten bajo ciertos parámetros a las autoridades algunos indicadores parametrizados de clientes, etcétera. Pero aquí entran en juego figuras que hoy en día son objeto de la discusión central a nivel internacional, incluso en los Estados Unidos, por ejemplo, la figura del beneficiario final. Claro. ¿No? Claro. ¿Quién realiza las actividades de control? ¿Quién es la mano que está meciendo la cuna? Etcétera. Porque ahí cobra mucho sentido lo que acabas de apuntar sobre el esquema de simulación. Al final también es una simulación, porque tú no sabes, por ejemplo, compra de carros o compra de bienes inmuebles, sí, pero luego ¿quién los usa? ¿Quién está ahí viviendo en esa casa? Sí, ¿Quién maneja el carro? La factura dice una cosa. O la escritura de la casa. O la escritura de la casa. ¿No? Y la escritura de la casa dice una cosa, o del rancho, y en realidad están pasando otras cuestiones. Pero regresando a los abogados, porque ahí hay, fíjate, todo el régimen incide, el régimen de prevención incide en el tema del derecho a la intimidad y a la privacidad. Fíjate. ¿Por qué del derecho a la intimidad y a la privacidad? Que yo recuerdo en tus clases lo discutíamos, derechos fundamentales. Así es. Se limitan. Han sido derechos humanos y son derechos humanos muy importantes, pero en ciertas condiciones se tienen que restringir o limitar. Por ejemplo, en los bancos, el primer secreto, el secreto bancario, es el que se está, digamos, relativizando o poniendo al servicio también de las autoridades. Pero para los abogados contadores está el secreto profesional. Sí. Para los comerciantes y demás, el secreto comercial. Entonces hay una serie de secretos o derechos de privacidad que ya no pueden estar tan blindados, que ameritan, por justo lo que está viviendo el mundo, ser puestos a disposición de la autoridad bajo los controles, directrices, candados, que esto, fíjate Miguel, le da a la autoridad una carga muy importante de confiabilidad. Sí. ¿A quién le estás dando datos tan sensibles
como tus clientes, como tus proveedores, como tus socios, como tus accionistas. No se la puedes dar a cualquiera, porque por el otro lado también llega lo que estamos viendo, que es el riesgo del famoso lawfare, ¿no? Ajá, claro. El uso político de instituciones jurídicas y de procesos jurídicos, ¿no? Así es, que Sí, tampoco es sí. admisible. Y ese es, digamos, que un círculo vicioso. En tanto la autoridad no se dé a respetar y no despierte confianza, el sector privado, el sector financiero, pues va a estar reticente a compartir esta información. Bueno, y esa reticencia no es gratuita Por tampoco, supuesto Jorge, que no, vamos a claro, decirlo con todas sus letras. Ha habido experiencias terribles. Tú decías extorsiones desde el Estado, abusos. Persecución política. Persecución política o uso de este tipo de normatividad jurídica para ajustes de cuentas hasta de índole personal, ¿no? Carpetas de investigación que hace que los candidatos huyan del país. Fíjate, sí. ¿No? Sí. Fíjate, en los países más avanzados hoy en día está, digamos, ¿cuáles son las mejores prácticas más recientes? Se llaman asociaciones público-privadas, sector financiero, sector gubernamental, en donde el sector financiero concurre con el ámbito público a decir, mira, me abro, te comparto información para que tú hagas mejor tu tarea. ¿Cuál es el ingrediente principal para que esto suceda y se pueda entonces avanzar a fortalecer los regímenes antilavado? La confianza. Sí. Un tema que en México pues, no estamos tampoco tan bien, Jorge. Ahí... No, por supuesto. O sea, y lo mismo lo llevamos también ahora, por ejemplo, a tema precursores químicos, fentanilo y demás, en donde otras industrias están concernidas como farmacéuticas, químicas, en donde también pues, tú estás comprando determinado componente, pues a la autoridad le debería de interesar quién está comprando XY sustancia química, pero hay desconfianza, es decir, pues hasta dónde es seguro que yo te entregue esta información cuando veo que las fiscalías están capturadas, que las unidades de inteligencia están capturadas, que no tenemos ni rendición de cuentas ni transparencia, por ejemplo, en efectivamente, mira, sí se le está pegando al crimen, sí veo decomisos al crimen, sí veo extinción de dominio al crimen, sí veo procesos judiciales, sí veo audiencias de grandes capos o de capos intermedios, de juicios orales en donde están esclareciéndose estos grandes esquemas. No vemos nada de esto. Nada de eso. Entonces, ¿para qué sirve todo el entramado? Por eso Gafi dice, correcto, México tiene una buena constelación, nos ha costado mucho trabajo, porque muchas veces el problema empieza en el Congreso, Miguel. Muchas veces ves reacciones, por decirlo de alguna manera, raras de algunos legisladores, de que regatean ciertas figuras o ciertos estándares, que fue lo que pasó con la ley de extinción de dominio. Sí. Bueno, porque también hay esta implicación entre crimen organizado que tú señalabas y política, no podemos desvincularla. Dice el dicho, perdón, piensa mal y aceptarás. Eso. Oye, Jorge, para ir terminando, obviamente toda esta problemática que tú ahorita nos acabas de plantear con gran claridad, yo creo que en los próximos años no va a desaparecer. Lo veo difícil. Al contrario. Al contrario, fíjate. Bueno, yo te quiero pedir que nos comentes, que nos envíes un mensaje de por qué la gente que te está escuchando, que a lo mejor son estudiantes de Derecho o abogados que de pronto se replantean el curso de su desempeño profesional, ¿por qué voltear a ver esta área en términos de aprovechamiento profesional, de vincularse, sea desde el sector público, desde el sector financiero, desde el ejercicio privado de la profesión? Porque con el tamaño del problema que nos acabas de pintar, con estos volúmenes, con la naturaleza informal en alguna medida de la economía mexicana y los flujos internacionales, yo creo que ahí va a haber trabajo, en el mejor de los sentidos. Un comentario, una reflexión sobre esto. Sí, bueno, me parece que el tema es muy rico, es un tema muy importante desde todos los ámbitos, no solamente el penal, el derecho financiero, el derecho corporativo, ahora con el tema de beneficiario final, desde luego el derecho fiscal.
hay muchas aristas que ameritan estudio y especialización, el compliance, insisto, y reconozco que tú eres uno de los grandes promotores y líderes en el estudio del compliance. Primero, para tener herramientas para auxiliar eficazmente a nuestros clientes, desde luego también para mirar hacia nuestro propio espacio profesional. Lo que decíamos, ¿no? Los despachos, las prácticas. Blindarnos, ¿no? Porque además es nuestra obligación. Sí. Yo creo que ahí también tiene que haber un esfuerzo en certificaciones, en validación y actualización de conocimientos. Y desde luego también como ciudadanos, pues el tener estos elementos de mirada crítica para evaluar a nuestras autoridades sin caer en pesimismos, pero sí empujar de una manera virtuosa, ¿no? Al final del día de lo que se trata es que tengamos una mejor sociedad, más justa, en donde lo que se premie sea el esfuerzo, sea el trabajo, sea el estudio, sea pues, lo que hacen las empresas saludables, con debidos esquemas de control adecuados y proporcionales. Y yo creo que en ese sentido hay grandes oportunidades, tanto profesionales como de especialización, para coadyuvar en esta materia. Bueno, Jorge Lara, gracias por esta conversación y gracias a usted por habernos acompañado en Introspectiva, programa de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Hasta pronto. Ya lo han escuchado, ya lo han visto de voz de nuestro invitado. El reto en materia de lavado de dinero en México es enorme. Actividades sensibles, actividades vulnerables, marco jurídico internacional y también la necesaria participación, la corresponsabilidad de las profesiones jurídicas en la efectiva investigación y persecución de estas actividades criminales. Gracias por su atención, gracias por su tiempo, por habernos acompañado en Introspectiva, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y hasta pronto.